la dispersión de la iglesia. Mi trabajo secular anterior, nuestra distinción, el expertise, como llamaban, era hacer dispersiones. Aquí se dispersa la iglesia, pero allá hacemos dispersiones de pigmentos, de colorantes. Y dispersión es eso mismo. Algo está aglomerado, pues lo desaglomeras, y la dispersión de tinta era mantenerlo desaglomerados. Y esa era la ciencia. Pues algo similar ocurre con la iglesia. La iglesia comenzó en Jerusalén, amén, donde el Señor Jesucristo dio su vida por todos los pecadores, incluyéndonos. Pero el plan del Señor nunca fue que se quedara todo encerrado en Jerusalén. Por eso cuando vimos la vez pasada, le dice, ustedes me serán testigos, amén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues entonces no se podían quedar en Jerusalén, había que dispersarlos. Y a tono con el ejemplo que les di, mantenerlos dispersos en diversos lugares de la tierra. En todo lugar de la tierra iba el Señor a poder proveer para que hubiera un grupo de creyentes. ¿Amén? Así que llega el Evangelio a Puerto Rico. ¿Cómo va a llegar a Puerto Rico si no es que el Señor provee para que en lugares bien lejos llegue? Usted dirá que hoy cualquiera llega a Puerto Rico, porque lo que tiene que agarrar un avión y buscar. Alguien quiere ir a Puerto Rico, agarra el teléfono, se mete ahí en Expedia o en Cheap Flights y consigue los vuelos donde quiera que esté. Pero en los tiempos antiguos, desde tiempos antiguos, desde muchísimo tiempo, el Evangelio llegó a Puerto Rico. El Evangelio llegó a un montón de otros lugares en el mundo, porque el Señor quería que fuera así. ¿Ven? Así que cuando el Señor le dijo, me seréis testigos en todos esos lugares hasta lo último de la tierra, incluía lugares que ni ellos mismos conocían en ese entonces. No se conocía acerca de lo que nosotros conocemos hoy como las Américas. Es más, no se conocía necesariamente lo que se conoce hoy como el lejano oriente, o sea, China y lo que de Australia, que no tenían idea de esas cosas. De muchos lugares del sur de África, posiblemente inexplorados para ese entonces, inhóspitos. Pero hasta allá llegó el Evangelio. Así que ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Pero comienza, siempre que se dispersa algo, en el ejemplo también que les di, hay un estrés, esa aglomeración de las partículas del colorante, en el ejemplo que les di, pues no se dispersan diciéndole dispersan, hay que molerlas. Y las metíamos en un proceso donde con unas bolitas bien duras y unos tambores, eso era dándole fuetazo chiquito, pero mucho, hasta que en varias horas todo quedaba disperso. ¿Okay? Así mismo fue el proceso de la dispersión de la iglesia. Lo que vamos a ver hoy es un momento y un evento triste, fuerte, interesante, trágico, que el Señor utilizó para desatar una persecución a los hermanos. Ante la persecución, ellos salieron huyendo, pues se dispersaron. El Señor utilizó ellos como algo que dirán, ¡ay! ¡Qué momento difícil nos ha sucedido! Algunos le llamarían, ¡qué mal momento! No. Sí, he creído que las cosas malas no le ocurren al creyente, le ocurren cosas siempre por un propósito. Situaciones difíciles, sí. Pues esa situación difícil proveyó y redundó en un bien para la iglesia, porque fueron obreros, para los que no conocían el Evangelio, porque fueron entonces hasta allá a predicar el Evangelio. Para los que son creyentes y aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Eso lo vamos a ver hoy en este tema. Así que vamos a estar en capítulos 6 y 7. Recuerden que estamos ya en este último volumen de la serie Unidos en el Evangelio. Este último volumen se llama El Reino de la Tierra. El anterior se llamaba Dios con nosotros. ¿Ven? La próxima serie, vamos a estar 48 estudios, todo lo que quedaría del resto del año,
Se llama Unidos en la Fe. Comenzaremos de aquí a 4 semanas en adelante. Estaremos allá, Dios mediante. Y es va a ser bien bendecida porque habla de las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. Es importante. Amén. Pero hoy, capítulos 6 y 7, de Hechos, vamos a estar en calor. Así que la promesa del Espíritu Santo se cumplió. Vimos que el Espíritu Santo vino cuando ellos estaban esperando fielmente que se cumpliera lo que el Señor le dijo. Vayan y esperen allá en Jerusalén, que ustedes serán bendecidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pues fueron 10 días. En la fiesta de Pentecostés, de los 50 días, se contaban después del sábado antes del día de las primicias, o sea que fue cuando el Señor resucitó. 7 semanas más un día son 50. Pues ese domingo fue que la iglesia fue establecida en propiedad. ¿Por qué? Porque la iglesia necesitaba, para ser formada, la presencia de Dios en ellos. Pues ese es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cumple la promesa de Cristo de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a través del Espíritu Santo. Así que cuando se formó la iglesia de Cristo, el día de Pentecostés, 50 días después que Él había resucitado. Amén. Así que, por eso es que el Espíritu Santo sigue morando en nosotros, en todos los creyentes. ¿Okay? Cuando usted cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. ¿Para qué? Para transformar su vida, para asistir la obra del Señor en transformarlo en una nueva criatura. Cuando el Señor paga nuestro pecado al creer en Él, todavía le queda largo trabajo por hacer, porque hay que cambiar y adecuar este cuerpo y someterlo literalmente a la obediencia a Cristo. De eso se encarga el Espíritu, guiado por la palabra del Señor. Amén. Así que la iglesia, con la voluntad y el deseo de agradar al Señor, fue investida de poder con el Espíritu Santo. Amén. Así que la iglesia comenzó en Jerusalén, pero ellos siguieron creciendo y el Señor añadía a la iglesia, como usted leyó anteriormente, los que habían de ser salvos. ¿Ok? Si fuéramos a resumir brevemente cómo caracterizaríamos ese primer grupo de creyentes, ¿cómo usted lo haría? Ese grupo de creyentes estaban unidos. Estaban unidos. Ajá. En amor. Unánimes. Porque juntos es una cosa, unánimes es que estén con el mismo sentir. Amén. Maíta Úrsula. Aprovecharon la llegada del Espíritu Santo para moverse, no se quedaron quietos. Exacto. Fueron investidos de poder y salieron con poder. ¿A qué? Comprometidos con la santidad. Con la santidad, a predicar el Evangelio. Amén. Cierto. Comprometidos con la santidad, exactamente. ¿Qué más podríamos decir? ¿Ah? Eran fieles. Amén. Y podemos, ¿verdad?, hablar de muchas otras cosas que diríamos, ¿verdad?, nos deberían caracterizar. Esta es la segunda parte, ¿verdad?, incluida en la pregunta. Se cuidaban entre ellos. Se cuidaban entre ellos. Por eso es que yo hago mucho énfasis, hermano, y tenemos que hacer mucho énfasis en la colectividad, la comunidad, la comunión de la iglesia. ¿Okay? Que es vital para la iglesia. El calor de los hermanos, estar allí, porque al fijarse los hermanos nos enteramos, hay que orar uno por otro, nos vemos, nos ayudamos, nos asistimos, amén, nos animamos con el simple hecho de ver al hermano, el simple hecho de ver a Tingo aquí, uno se anima, ¿verdad? Amén. De vernos todos aquí, algunos no están, pero sabemos por qué no están, estamos añorando que el próximo jueves estén aquí, amén, con el poder de Dios, o sea, todo eso hace falta, estar viendo las necesidades, qué le hace falta aquí, qué hace falta allá, ayudarnos mutuamente. Es parte de la obra del Señor. Amén. Y eso nos debería, ¿verdad?, ejemplo que vimos en estos hermanos. ¿Okay? Ciertamente la necesidad y el propósito de Dios de la iglesia, entre muchas cosas. La iglesia estaba creciendo mucho en Jerusalén. Usted sabe, 3.000 el día de Pentecostés. Después cuando Pedro y Juan predican por allá,
después de haber sanado al cojo, otro montón de personas, 5,000 personas. Tú dices, wow. O sea que eran miles de personas. Y acuérdense, la ciudad de Jerusalén no era una metrópoli gigante. Cuando hablamos que a lo mejor habían 10,000, 12,000 personas creyendo a Cristo, una cantidad de gente tremenda. Se estima que quizás esa ciudad tenía 60,000 personas. O sea, podemos decir que una quinta parte de la ciudad era de Cristo, pero de Cristo de verdad, no como aquí. Eso pues está sujeto a dudas grandes. Cuando tú preguntas por ahí en unas encuestas, pero allí eran de verdad. Me hicieron de verdad que la Biblia dice, se salvaron 3,000 y se salvaron 5,000. ¿Me entiendes? Cuando la Biblia lo dice, porque es verdad. Mucha gente. Pero ¿qué pasa? Estaban todos allí en Jerusalén. Tenía que extenderse esa iglesia, esos predicadores, por otros lugares. Así que, ¿cómo empezaría? ¿Debido a qué? ¿Cuál sería la fuerza o el evento que impulsaría a la iglesia fuera de Jerusalén? Lo vamos a ver aquí, la persecución. La persecución no suena agradable, ¿verdad? Nunca es agradable. Así que Dios daría a conocer, como quiera que sea, por todas partes, el Evangelio a través del sufrimiento de la iglesia. Y así siempre lo ha hecho. ¿Cuántas cosas, ¿verdad?, fueron impulsadas, movimientos de los creyentes a otros lugares debido a la persecución, debido a la marginalización, al sufrimiento aquí y allá, buscando poder tener libertad para vivir la vida cristiana en otros lugares? Ustedes tienen que conocer mucho. Parte de la historia temprana de los Estados Unidos de América fue esa. En otros lugares llegó por salvaguarda. Aquí llegó a estas islas y a los lares de América, Centro y Suramérica, por predicar una doctrina que es incorrecta, ¿verdad? Tiene muchas partes correctas, otras incorrectas, que era el catolicismo romano. Pero como dice Pablo, como quiera Cristo es predicado. Amén. Y si el que quiera conocer si la doctrina es mía, pues solamente tiene que leer la palabra, como decía el Señor. O sea que llegó muchas veces por diferentes razones. Todas ellas eran, ¿verdad?, de igual importancia. Pero en la gran mayoría de los lugares el Evangelio llegó porque hubo persecución y empujó a los cristianos a otros lugares. Así que así sucedió. Como vemos aquí, ¿verdad?, cuando eventualmente Pedro y Juan fueron acusados y fueron, ¿verdad?, perseguidos, y trataron de convencerlos de que no predicaran más a Cristo. Pero al final dijeron, busquen a ver si nosotros tenemos que hacerle caso a ustedes o hacerle caso al Señor. Y los saltaron a palo y los dejaron sueltos. Ahí fue que ellos dijeron, estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos, decía, de padecer afrenta por el nombre de Cristo. Estaban contentos. ¿A quién nosotros le dieron más palo? Puede ser el más bendecido de este día. Imagínate qué clase de pero estoy tratando de imaginarme qué habrán dicho. Pero dice, a mí me dieron durísimo. Quiere decir que la bendición de Dios por mí. Qué bueno que hasta para sufrir por Cristo es un privilegio. Como nos dice Filipenses 1:29. A vosotros os he dado en nombre de Cristo no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Amén. Importante. ¿Qué cree que representaba un desafío para la iglesia primitiva? ¿Qué representaba un desafío? Estoy usando la palabra primitiva porque esa es lo que se usa. No me gusta tanto, pero como muchas veces la recordamos así. Primitiva suena como si fuera muy precaria. Para la iglesia joven, vamos a decirlo así. A los judíos. Vimos que los judíos opinaban que ellos eran, ¿verdad?, gente analfabeta, que no tenían unas credenciales como para darle valor a lo que estaban diciendo y predicando, ¿verdad?, como si eso fuera necesario. ¿Qué otra limitación? ¿Qué se representaba un desafío? Creo que también era un desafío que Jesús no estaba personalmente. No estaba con ellos, claro. Exacto, Jesús no estaba allí presente. Estaba el Espíritu, pero Jesús no estaba presente con ellos, para sacar cara, digo yo. Eran minoría también. Las cosas son bien fáciles cuando tú estás montado, cuando tú eres mayoría, pero aquí son minoría. Entonces, exactamente, no tenían todos los recursos físicos, económicos para que tenían otro grupo, como tal. Entonces tenían
muchas cosas, ¿verdad? Uno de los desafíos era que tenía mucha confrontación, había mucho antagonismo, había muchos que no querían que se predicara el Evangelio, había muchos que tenían la agenda de prevenir que se predicara el Evangelio. Como van a ver, hay un muchacho, que vamos a ver ahora que sale en la historia, que tenía esa agenda y él decía que era el excelente, impidiendo el crecimiento y la movilidad de la iglesia. Amén. Vamos a ver qué le pasó al muchacho más adelante. Así que la iglesia nació de una manera extraordinaria, ¿ok? Pero más y más creyentes se iban añadiendo a la iglesia, ¿ok? Pero este idilio, por así decirlo, al principio, no duraría porque el Señor tenía un plan. Y el Señor, usted va a ver, va a ratificar que a través de el sufrimiento es que la iglesia crece. Amén. Eso lo vamos a ver ahora a través de la palabra. Al pasar el tiempo, después del comienzo de la iglesia, sucede que Pedro y Juan, ¿verdad?, se encontraron con este cojo en la entrada del templo, la puerta de la Hermosa. Entonces, le dijeron: nosotros estamos pelados. Capítulo 13. Pero lo que todos tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el varón empezó a brincar y a saltar. Y los tenía agarrados, ellos no se iba del canto, se quedó allí. Y toda la gente se espantó. Y decían: ¿pero qué es esto? Porque conocían al cojo, que siempre estaba en el mismo sitio, en la misma puerta, pidiendo todos los días. Así que todo el mundo lo conocía. Y cuando lo vieron brincando y saltando, más adelante nos dice que tenía más de 40 años el varón. Dice el verso 22 del capítulo 4, el milagro de sanidad de este hombre. Ese hombre tenía más de 40 años, o sea, ¿sabes? Se llevaba esa cantidad de tiempo allí, todo el mundo lo conocía, y verlo de un día para otro brincando por el poder de Dios, pues causó un revuelo. ¿Ok? Ellos afirmaron que la sanidad no era por ellos ni por nadie, era que en el nombre de Jesús, este hombre está sano. Ellos lo dijeron claro. Y eso resultó un problema para los religiosos y la religiosidad, especialmente los saduceos, la clase de los sacerdotes y los fariseos. Ellos no podían aceptar que en el nombre de Cristo, que ellos consideraban que era un impostor, un don nadie, un mequetrefe, en el nombre de ese se sanara, y nadie podía negar que él estaba sano. ¿Cómo es posible que una persona que lleva décadas tirada en el piso y de momento tú lo ves andando, nunca caminó? Y de momento no solamente camina, se puede parar, sino que puede caminar y sabe coordinar. O sea que usted tiene que aprender a caminar. Los niños no se levantan caminando, como pasa con los ciervos y los caballos cuando nacen. ¿Pero has visto? Ellos se levantan, paren y a los 10 minutos ya están parados caminando. Pero los bebés, los humanos no son así. Se tarda un proceso largo. Pero este varón empezó a caminar literalmente en un segundo. ¿Ok? Así que lo que empezó a colmar la copa de todos estos religiosos judíos fue estas cosas: la demostración de poder y los milagros que sucedían por el poder del Espíritu Santo. Entonces los arrestaron a Pedro y Juan y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. ¿Ok? Así que, bueno, en el capítulo 4 se nos narra la historia. ¿Okay? Los arrestaron, ¿okay?, y los pusieron, ¿verdad? Se los llevaron, los metieron en la cárcel. Habían creído ese día 5,000 varones, dice el capítulo 4, verso 4 como tal. ¿Ok? Así que, más adelante nos vamos a enfocar en esta porción, ¿verdad?, de Pedro y Juan como tal. Pero a Pedro se le dio, y Juan se dio el chance de predicarle a todos los que habían visto milagros allá en la parte fuera del templo, y cuando los arrestaron en Concilio, le predicaron a los concilios también, directamente. Y ahí fue que le dijeron: esta gente se dieron cuenta y se maravillaban porque eran hombres sin letras y del vulgo, lo que dice, ¿verdad?, agramatoi, idiotai, son las dos palabras, ¿verdad? Ahí sería una persona analfabeta e idiota, le consideraban. No tenían autoridad, pero no podían negar que el hombre sano estaba con ellos, porque los tenía asidos a Pedro y Juan, se los tenía agarrado. El hombre no se iba del lado de ellos como tal. ¿Qué hicieron esta gente? Mandaron a azotarlos y a castigarlos, ¿verdad?, para que no hablaran más en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero
se impidió que ellos hablaran, siguieron. ¿Ok? Así que el empuje de la iglesia y el poder de Dios reflejado a través de la iglesia continuó. Mientras más seguía, más odiosos y odiados se hacían a los líderes religiosos de ese entonces. ¿Ok? ¿Cómo puede el sufrimiento, ¿verdad? o qué tiene el sufrimiento que puede transformarlo en un testimonio tan poderoso para Cristo? Transformarlo. ¿Cómo te puede transformar el sufrimiento en un testimonio poderoso para Cristo Jesús? Es que muchas veces uno piensa que me va mal, me pasó algo difícil, me debo sentir avergonzado. Es lo que uno típicamente piensa humanamente, ¿verdad? Ay, estoy mal. Pero acuérdate, en el contexto bíblico, no es que estás mal, es que ¿cuál es el propósito que Dios tiene con lo que te está pasando? Porque al creyente las cosas no suceden así a lo garabato, ni a lo loco. El Señor tiene un propósito, Él te compró con su sangre, Él tiene un propósito. Amén. Lo que te sucede a ti tiene un propósito para glorificar al Señor. ¿Ves? Uno no debe sentirse avergonzado. Uno debe sentirse a la expectativa de qué pretende el Señor con esta situación que nos está pasando. Sufrimiento. Yo creo que el testimonio poderoso es que el Señor se va a glorificar. Exacto. Esa es la expectativa. Dice, algo difícil me está pasando. Algo desagradable me está pasando que yo no me lo busqué. Aunque alguien podría decir, mientras prediques a Cristo por ahí intensamente, te lo estás buscando. Pues sí, pero no estoy haciendo ningún pecado, lo que quiero decir. Pero me viene un momento difícil. Pues, actitud, como tú dices, dice Gloria, estar a la expectativa de qué es lo que va a hacer el Señor ahora. Que se trae entre manos al Señor, que Él se va a glorificar. Manita Úrsula. Sí, el sufrimiento nos acerca más a Cristo y entonces como que dependemos más de Él porque como que hay más intimidad con Cristo. Ajá. Hay un sufrimiento fuerte. Claro. Porque no queda nada más que tirarse. Muy cierto, la naturaleza humana es esa. Y transforma entonces el ser de uno porque uno eleva la palabra o Exacto. la mano, todas esas cosas. El sufrimiento nos lleva entonces a depender más del Señor, lo cual es una bendición. Alguien diría, pero es que aunque no sufra, yo dependo del Señor. Gloria a Dios por eso, yo no lo dudo. Pero el sufrimiento es como que para estar seguro que usted está aferrado al Señor. Yo he visto lo contrario, que hay creyentes que empiezan a tener una dificultad, un sufrimiento, y se olvidan de quien los redimió. Y se olvidan de que todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces empiezan a tratar de resolver la situación a como de lugar según sus medios. Acuérdense, usted le pertenece al Señor ahora. Amén. La iglesia le pertenece al Señor. El Señor es el que hace y deshace literalmente con nosotros. Así que usted está en la mano del Señor. Siempre piense, el Señor siempre tiene algo conmigo. Todos los días. Aunque usted esté viviendo un día y diga, hoy es el día más bobo que yo he pasado. Hoy no ha pasado nada fuera de lo normal. Ha sido el día más aburrido. Aún en ese día que usted le llama aburrido, el Señor se ha glorificado. Amén. Y esa es la expectativa que nosotros siempre tenemos que tener. Aquí, en la iglesia, esos días no había días aburridos. Todo era ante la expectativa de lo que Dios estaba haciendo. Amén. Así que siguieron predicando el Evangelio, ¿okay?, contra toda prohibición. No se paraban porque el Espíritu Santo los movía a predicar el Evangelio. Y entonces, dentro de esos que no se detenían, sino seguían al frente aguerridamente predicando a Cristo, estaba Esteban, que era parte de los 7 diáconos que se dice se nos eligieron en capítulo 6 al principio de aquí de los Hechos. Amén. Estuvimos mencionándolo: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Uno de ellos, Esteban. 7
varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Okay? Las exigencias de este ministerio eran específicas, amén, para ese momento, y solo son de igual manera hoy. Así que Esteban es el que nos vamos a enfocar sobre qué fue lo que le aconteció a Esteban por estar predicando el Evangelio, que el Señor usó esto para que la iglesia fuera, ¿se acuerdan?, dispersada. Amén. Así que vamos a ir a esta porción. Primero vamos a contestar una pregunta, ¿verdad?, para que podamos entender bien el contexto. ¿Cómo has visto u oído hoy, ¿verdad?, o históricamente, que Dios usa el sufrimiento para expandir el Evangelio? Yo tengo ejemplos históricos, ¿verdad? La Inquisición española. Y hay Inquisición que no fue española, la palabra española era más notoria. La persecución que le costaba grandes sufrimientos, pérdida de propiedades, pérdida de la vida también. A muchas personas creyentes en España y en muchos lugares de Europa también, y eso también se llevó a cabo en Sudamérica en su momento. Ese sufrimiento que hizo fortaleció la fe de los creyentes. El sufrimiento purificaba las congregaciones, ¿amén? Porque nadie se iba a llamar cristiano sabiendo que los cristianos los perseguían para oprimirlos. Los que eran cristianos eran de verdad. O sea, santificaba las congregaciones. Pero la iglesia siempre ha sido de Cristo, siempre ha sido exclusiva. Pero donde hay un grupo de gente que dicen ser creyentes, cuando empieza la persecución, se quedan solamente los de verdad. Amén. Y eso pasaba y pasó. La Inquisición española es uno. No sé si alguno tiene algún otro ejemplo también. Yo pienso también que quizás cuando pues el testimonio de una persona que está sufriendo, pero está confiando en el Señor, puede ser un testimonio para otras personas. También. Que entonces pues Dios los esté tocando a través del ejemplo que están viendo en el creyente, ¿ves? Y digan, wow, mira, hay algo diferente que tiene esa persona que hace que esté tan tranquila y confiada en medio de una situación difícil, ¿ves? Así que debe ser, ¿verdad?, brillar con la luz de Cristo sin importar cuál sea la situación que estemos viviendo. Para ejemplo del Señor, el hermanito James. Y tal vez no sea solamente el sufrimiento, sino también como decía Dorian ahorita, ¿verdad?, la actitud ante el sufrimiento, ¿verdad? Cómo actuamos y cómo sobrellevamos ese sufrimiento. Y no es una cuestión de ser estoico, ¿verdad?, porque estoico pues es un movimiento filosófico. Sí. Sin embargo, cuando las personas ven la fe manifestada en medio de la situación adversa al individuo que la atraviesa, pues entonces eso les ayuda como una evidencia de que lo que está sobre aquel que está sufriendo es mucho mayor que el sufrimiento o la circunstancia misma. Claro. Amén. Y eso, ¿verdad?, la esperanza demostrada y testificada dentro del sufrimiento confirma de que el sufrimiento es aquí. Cuando estemos en la eternidad ya es otra cosa. El sufrimiento es aquí porque somos nuevas criaturas salvas, santificadas por Cristo en un mundo que es malo. ¿Verdad? Tiene que pasar. Y el Señor utiliza esas cosas que tienen que pasar por el simple hecho de ser diferentes para el testificar del creyente y para que el Evangelio sea predicado. Tratando de acordarme, me acuerdo que aquí alguien trajo el caso de los jóvenes que en Haití fueron cautivos los que estaban cautivos en Haití. Ajá. Y eso pues mucha gente se enteró, muchas iglesias oraban. Sí. Y fue de testimonio y expandió exacto, también, o sea, de testimonio, la iglesia lo conocía, se unía, se oraba, muy cierto, exactamente. Entonces, siempre tenemos, en este estudio tenemos un gráfico que nos ayuda a entender, ¿verdad?,
el tema específico aquí del sufrimiento que causaría la dispersión de la iglesia, ¿verdad? Vemos 3 ejemplos, ¿verdad? ¿Qué se hizo como ministerio, o sea, como iglesia? ¿Qué persecución se desató y qué resultado hubo? El primer ejemplo, capítulo 3 de los Hechos, Pedro junto con Juan, por el poder de Dios, sanaron a un hombre cojo y predicaron en el nombre de Jesús. La gente vio lo que pasó, ellos aprovecharon, todo el mundo decía, pero ¿cómo pueden suceder estas cosas? Y ellos, sucedieron estas cosas por el poder de Dios, de esta forma, y predicaron a Cristo. ¿Qué persecución se desató? El Sanedrín, o sea, el concilio, el Tribunal Supremo de los judíos en ese tiempo los arrestó y los amenazó. Y se les intimaron que no hablaban más en el nombre de Jesús. Y ellos entraron en, ¿cómo se dice eso? ¿Qué le llaman eso hoy? Cuando alguien se rebela, rebelión pacífica, ¿cómo que hay un nombre, un término específico que usan ahí? Era un nombre bien fino para cuando alguien dice, yo entendí, pero voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Okay? Así siguió la iglesia, predicando a Cristo. ¿Okay? ¿Qué hizo y qué resultado hubo ante esa persecución? La iglesia oró por bajo en medio de la oposición y el Señor se lo concedió mediante el Espíritu. Esa oración está aquí cuando dice, los creyentes piden confianza y valor. Capítulo 4, verso 23. Amén. Y ahí por ahí sigue, Señor, danos poder para hacer tu obra, oraron ellos. El segundo ejemplo, capítulo 5 de los Hechos, los enfermos y los endemoniados eran sanos a través de los apóstoles. ¿Ah? ¿Qué pasó? El Sanedrín volvió y se metió al Tribunal Supremo, juzgó a los apóstoles, los azotó con palos y le ordenó que no hablaran más en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? Se regocijaron por haber sido azotados. ¿Ok? ¿Y qué hicieron? Siguieron a desobediencia civil. Ese es el término que estoy diciendo. Siguieron en desobediencia civil. Siguieron predicando a Cristo Jesús, aunque los saltaron a palo, como diríamos nosotros aquí en Aguadillán. El tercer ejemplo, Esteban, ya en el capítulo 6, capítulo 7, que es la porción que vamos a reseñar en más detalle, dice que la palabra que realizaba grandes señales y prodigios, milagros entre la gente y hablaba con la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Lo acusaron, buscaron unos hombres de esos que se compran por dinero y digan embuste acerca de Esteban. Lo acusaron los embusteros de blasfemar contra el templo. Mire qué cosa, gran cosa. Ahora lo hubiera hecho contra el templo, que es el templo, un grupo de bloques. Pero como eran de transición, es una ofensa grande para los judíos. Él se ha hablado del templo porque él está predicando que Cristo en una ocasión dijo que él destruiría el templo y que lo reconstruiría. O sea, aludiendo a 20 cosas y diciendo, pues posiblemente decía, lo escucharon diciendo, este Dios no habita en templos hechos de manos, sino que habita en nosotros ahora. Y dice, mira lo que está diciendo, que ese templo no sirve para nada. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. ¿Cuáles fueron los resultados? Esteban hasta oró por el perdón de los que lo apedreaban. Dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué pasó? ¿Qué resultó? Se desató una persecución intensa contra la iglesia y los creyentes se esparcieron por todo el mundo en desobediencia civil, predicando el Evangelio de Jesús. Amén. Claro, esa porción en Hechos capítulo 8 en adelante. Y ahí, más adelante usted ve, Pedro llega por allá, hasta por allá arriba, hasta de Jope llega a Cesarea. Allá estaba Felipe metido en Samaria, allá se estaba cumpliendo la parte de me seréis testigos en Samaria. Y por ahí seguía. Después, lo impulsaron después, al grupo de los creyentes se le llamó por primera vez cristiano en Antioquía de Pisidia, fuera de los límites de Samaria. Y después vemos a Pablo predicando, ya el Evangelio estaba llegando a Italia, después llegó a España, o sea, se estaba regando el Evangelio por todos lados. 60, 70 años después de Cristo, ya habían estudiosos de la palabra en la región que nosotros conocemos hoy como Francia. Estaba Irineo de Lyon, gran escritor, teórico, comentarista. En
posible que hasta allá y en todos otros lugares? ¿Cómo es posible? Porque el Señor proveyó que esto fuera para que la iglesia se dispersara, se regara los lugares donde el Señor sabía que tenía que predicar el Evangelio. Aquí. Así que, ¿qué tiene que ver todo esto, verdad? Porque toda la palabra nos lleva a Cristo Jesús. Por eso que siempre ponemos la comparación y la conexión con Cristo Jesús. ¿Okay? Esteban fue un prototipo de Cristo, porque hizo exactamente lo que Cristo hizo y pagó con su muerte como Cristo lo hizo también. ¿Okay? Tanto Esteban como Jesús fueron acusados falsamente y condenados por blasfemia. Los dos oraron por los que los mataban. ¿Okay? Antes de morir, los dos encomendaron su espíritu al Señor. ¿Okay? Y Esteban reflejó en su vida lo que Cristo hubiera reflejado. Amén. Así que vemos en Esteban ese ejemplo. Y ese ejemplo de Esteban lo vieron muchos otros. Muchos para burlarse y otros para fortalecerse en el Señor. Amén. ¿Cuántas bendiciones podemos sacar de esto que le pasó a Esteban? Incontables. Amén. Así que vamos a ver el vídeo. Nos va a llevar, ¿verdad? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban gritó al Señor mientras las rocas golpeaban su cuerpo. Esteban era cristiano, era un sirviente, y aunque no era un maestro, podía proclamar el Evangelio con tanta pasión como cualquiera de los apóstoles. Esteban era cristiano, apedreado hasta la muerte porque proclamó la verdad sobre Jesús. Fue el primer mártir de la iglesia. Desde el momento en que comenzó la iglesia primitiva, también la oposición creció junto a ella. Los jefes de los sacerdotes y los líderes de los judíos pensaron que habían eliminado la amenaza de Jesús, el maestro de Galilea, cuando lo entregaron para ser crucificado. Pero entonces sus discípulos comenzaron a proclamar que Jesús, a quien todos habían visto morir, estaba vivo, que Él había estado con ellos, con esta banda de Galileos sin educación, que ellos habían tocado las heridas en sus manos y pies, que intentar ganar justicia por su propia cuenta era inútil, pero solo su justicia podía reconciliar a los pecadores con su Creador. Los sacerdotes incluso habían arrestado a Pedro y a Juan, dos de los líderes cristianos, y exigieron que dejaran de hablar de este Jesús, y tuvieron el descaro de decir que escucharlo sería desobedecer a Dios. No dejaban de hablar de Jesús. Seguían diciéndole a la gente que la salvación solo se podía encontrar por la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó, y el número de los creyentes aumentaba cada día que pasaba. Hasta Esteban. Esteban proclamó el Evangelio con señales y maravillas del Espíritu en la sinagoga de los libertos. Pero algunos de los miembros se opusieron a él. Incluso persuadieron a otros para acusar a Esteban de decir palabras blasfemas contra Dios y Moisés. Decían, este hombre nunca deja de hablar en contra de este lugar sagrado y la ley. El resto de la sinagoga quería saber si esto era cierto. ¿Podría este hombre con cara de ángel ser un demonio disfrazado? ¿Podría realmente ser un blasfemo? La respuesta de Esteban fue predicarles el Evangelio. Y comenzó recordando los pecados de Israel contra su Dios, la saga de rebelión que comenzó incluso mientras los patriarcas vivían en la tierra de Canaán, que por celos vendieron a su hermano José como esclavo, pero Dios usó su mal para su bien. Que aunque Dios envió a Moisés para rescatarlos de la esclavitud en Egipto, ellos continuamente se apartaron de él y de sus enseñanzas, buscando volver a sus cadenas. Que con cada acto de rebelión, Dios envió jueces, reyes y profetas para guiar a Israel de regreso al camino de la justicia, y cada vez rechazarían a su Señor. Eran personas de cuello rígido que rechazaban al Espíritu Santo a cada paso y ahora rechazaban al justo de Dios, tal como sus antepasados habían perseguido a los profetas. Les dijo, recibiste la ley bajo la dirección de los ángeles y sin embargo no la has guardado.
La multitud enfurecida arrastró a Esteban fuera de la ciudad y comenzaron a arrojarle piedras, asesinando así al hombre que les mostró el camino de la salvación. Y cuando se difundió la noticia de la muerte de Esteban, muchos de los cristianos huyeron de Jerusalén. Al perseguir a la iglesia, los líderes religiosos pensaron que estaban protegiendo la ley de Dios, pero solo lograron los propósitos de Dios. En cada comunidad, estos creyentes comenzaron a proclamar las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesús. Mientras seguía la persecución, continuaron proclamando el Evangelio a través de la censura, la burla, las palizas y el encarcelamiento, el destierro e incluso la muerte. Los cristianos seguían proclamando las buenas nuevas de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y se siguieron agregando más a su número en todas las ciudades importantes, en todos los países, a través de mares y océanos. Cuando los imperios cayeron y se levantaron y cayeron nuevamente, el pueblo de Dios continuó proclamando el Evangelio. Y a medida que la persecución aumentó y disminuyó y se elevó nuevamente, el pueblo de Dios continuó proclamando el Evangelio. Y continuarán proclamando el Evangelio a pesar de la resistencia y la persecución hasta el día en que Cristo venga nuevamente, cuando aquel que fue perseguido por nosotros venga a poner fin a la persecución de su pueblo y seremos recibidos en su reino para siempre. Amén. Ahí vimos aquí resumido el tema, ¿verdad? Un poquito con un detalle diferente, pero específicamente lo que estaba pasando. Dios usó el sufrimiento de la iglesia, la persecución, para que el Evangelio fuera disperso. Amén. Basado en este video, ¿cómo revela la historia de Esteban la habilidad de Dios para sacar buenos resultados de las intenciones malvadas? Pienso yo que podemos citar parte del video, ¿verdad? Cuando hablaba de José. José le dijo a sus hermanos al final, capítulo 50 por allá: ustedes intencionaron mal conmigo, pero Dios lo transformó en bien para preservar con vida a mucho pueblo. O sea que las acciones inexplicables de esos hermanos malvados, porque eran malos de verdad hasta la médula, de vender a su hermano por total desprecio, aún el hermano habiéndoles dado aquellas señales que ellos no quisieron entender, las señales de las espigas y de todas aquellas, de las estrellas y el sol, ¿verdad?, inclinándose. Pues ellos simplemente lo tomaron como arrogancia y no quisieron entender que Dios estaba obrando en él. Lo vendieron y eso trajo bendición sobre la casa de Jacob y sobre todo el pueblo de Israel en sus comienzos, ¿verdad? Porque de Jacob, de la familia de Jacob es que salió el pueblo de Israel como tal. Así que lo que era malo o malvado, Dios lo transformó en bien. Eso mismo hace el Señor con nuestras vidas, de los que servimos al Señor. ¿Qué aprendemos de la fe bajo presión en el relato de Esteban? ¿Qué es fe bajo presión? O bajo opresión, ¿verdad? Podemos decir también. ¿Qué aprendemos? Se prueba si es real. Claro, por eso que se prueba, ¿verdad? ¿Cómo dice? Vamos a ver si es verdad. Cuando dice vamos a ver si es verdad, ¿qué tú haces? Pues somete a prueba algo, a ver si puede. Por ejemplo, te dicen, mira, estos tenis son bien duraderos. O sea, tú los doblas para aquí y para allá y no se rompen así, nada más, a ver si es verdad. Tal cosa. Mira, esto que yo tengo aquí es bien liviano. Así, deja ver, a ver si es verdad. Bueno, si es liviano. Esto es fuerte, pero hay que probarlo, ¿verdad? Con las cosas son así. A veces, recuerdo yo cuando estábamos buscando estos bancos, cuando nos los regalaron allá en Mayagüez, me acuerdo que había unos varones que habían venido de la iglesia del pastor César, y había uno, bueno, porque estos bancos no eran así, eran algunos bancos que medían como 15 pies, 16 pies de largo y armados completos, pesados, estaban en un tercer piso por allá para bajarlo, un proyecto.
entonces había un varón que decía, no, yo me los tiro al cuerpo, yo los bajo. Entonces estaba el pastor César, ¿verdad? Que es el papá de nuestro hermanito Elisam. Y cuando este varón va y lo coge, dice, eso es mucho para ti. Eso es mucho para ti. Déjame ver. Ay, verdad, no puedo. Entonces, fue a probar uno. Yo creo que con ese no vas a poder tampoco. Y entonces él fue, déjame ver si es verdad. Decía, déjame ver si es verdad. Hacía así y no podía. Y a lo último terminó con unos cantitos así. Y esos cantitos. Porque te va a levantar ese banco, no lo puede levantar una persona. Macizo. Así que hubo que probar a ver si era verdad que él podía. Y a lo último, hasta con el chiquito necesitó un ayudante para poderlo bajar. Parecía que iba a poder, decía él. Las cosas hay que probarlas. La iglesia, la fe es probada. Dice, vuestra fe, ¿verdad? Mucho más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se prueba con fuego. Amén. Eso es precisamente lo que nos trae la palabra. Así que vamos a la parte de la escritura. Hay 3 porciones bíblicas, estos 3 hermanitos voluntarios. Millo es uno. ¿Quién más el otro? Lorian el otro y James el tercero. Vamos a ver con Millo, capítulo 6, versos 8 al 10. Amén. Sí. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Viste qué interesante, ¿verdad? Nos dice que estaba lleno de gracia y de poder por medio del Espíritu Santo. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Usted recuerda que los judíos se pasaban siempre pidiéndole al Señor una señal para creer en Él? Y el Señor les decía, con todas las que se han hecho, si ustedes desean otra más, ¿para qué? Las señales no los van a llevar a ustedes a creer. Simplemente querían señal porque querían tener una excusa para Él no proveer una señal, entonces no creer en Él. Así que Él no les contestaba si iba a proveer señal o si iba a proveer señal. Una señal es un milagro. No es un milagro. Algunos le dijeron, haz descender el fuego del cielo y creeremos en ti. El relato del rico y Lázaro, ¿okay? Cuando el rico allá en el tormento le dice a Abraham en la visión, le dice, mira Abraham, deja que Lázaro vaya y le predica a mis hermanos, porque yo no quiero que ellos vengan aquí donde yo estoy. Digo, mira, no, ellos tienen a Moisés y a los profetas que están predicando, que les oigan a ellos. No, Señor, mucho mejor y más impactante es que alguien vaya y les predique. Y él dice, si no le creen a Moisés y le creen a los profetas, tampoco van a creer a que uno se levantase de los muertos. Y el Señor no estaba hablando solamente de Lázaro, estaba hablando de Él mismo. Cuando Él resucitó, todo el mundo se convirtió en Cristo. No, las personas empezaron a buscar 20 excusas para no hacerlo. Con todo y eso, las señales ocurrían para confirmar que el poder de Dios estaba con Esteban, como vemos aquí. Sin embargo, se levantaron toda esta gente. Dice, de la sinagoga de los libertos. Un liberto era alguien que había sido esclavo antes, pero ya por algún proceso o porque alguien pagó el precio, ¿verdad? Su esclavitud. O porque el amo los dejó libres por su buena voluntad. Pues esos eran libertos. O sea, tenían... Eso es lo trágico de esto, ¿verdad? Porque esas personas deberían ser unas personas súper bien agradecidas de que ya no eran esclavos, ¿okay? Y que fácilmente podrían haber dejado de usar y tocar por el Espíritu Santo de Dios ante el ver todos los prodigios que veían, pero se dejaron usar simplemente por la tradición. Los libertos. Y también había unos de Sirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. O sea,
Si usted se fija, no eran ni los de Jerusalén, eran de otros lugares. Vinieron a Jerusalén y allí estaba el testimonio de Dios y ellos no lo quisieron. Es lo trágico que yo veo en el verso 9. Dice, pero aunque estaban opuestos a Esteban, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Porque cuando usted habla, ¿verdad? Y el Señor pone en su boca las cosas que hay que decir y las cosas que no hay que decir también. Ese poder de Dios, esa gracia de Dios se revela y es incuestionable. O sea, nadie puede decir no es verdad. Porque aquí te estriba todo el asunto del Evangelio. Cuando alguien escucha la verdad del Evangelio predicada, el poder de Dios por el Espíritu Santo de su boca, de mi boca, de la boca de los creyentes, es la verdad de Dios, está ahí. Dios está usándolo usted para predicar. ¿Por qué? Porque la persona lo percibe claro y tiene que tomar una decisión clara. ¿Ven? Por eso que la palabra, cuando te lo ve en la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar la semilla. El problema de que no producía fruto no era la semilla. La semilla era bien buena y buenísima, la semilla. Era la palabra de Dios. El problema con el asunto era los terrenos. Dice que ese terreno, el primero, cayó junto al camino y las aves se lo comieron. O sea, el diablo vino y no. ¿Sabes que la gente la escuché? Pero aquí podían haber muchos que quizás querían escuchar y estos mequetrefes que estaban aquí en contrariedad al Evangelio, quizás estaban impidiendo, haciendo alboroto y queriendo un ruido y tratando de distraer a la gente, ¿verdad? Y los otros terrenos que usted ve eran terrenos malos que no producían fruto. Pero dice que había un terreno que sí produjo fruto. Dentro de todos estos grupos que no querían escuchar el Evangelio, siempre había unos cuantos que tenían su corazón dispuesto. Porque en lugar de resistir la sabiduría y el espíritu, se dejaban tocar por el espíritu. Amén. Como hicimos nosotros. Imagínate si nosotros hubiéramos puesto pedante ante el Evangelio. Eso de buscarle las 7 patas al gato y empezar aquí a contradecir, a agarrarnos de un clavo caliente para contradecir lo que no se puede contradecir, como la verdad de Dios. Gloria a Dios. Decidimos por Cristo Jesús y Él nos salvó. Amén. Ahora bien, atributos de Esteban que vemos en estos versículos. Estaba lleno de poder por el Espíritu Santo de Dios, lleno de la gracia de Dios. Nadie podía negar que ese hombre venía de Dios, es lo que quiere decir. Maestro James. La sección anterior, cuando se habla sobre la elección de los diáconos, que Sí. estaba mencionando, el versículo 5 dice que Lucas dice que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. Y eso se demuestra. Lleno de fe y del Espíritu Santo, exactamente. De sabiduría, dice ahí Lleno de también. sabiduría también, exactamente. Ajá. De sabiduría. Si nadie podía, porque no era Esteban, era el Espíritu Santo a través de Esteban. Amén. ¿Y quién puede disputar con el Señor? ¿Quién puede tener un argumento? Amén, con el Señor. Digo, hay gente que puede tener argumentos con el Señor, pero para hacer el ridículo como lo estaban haciendo esta gente. El poder de Dios reflejado a través de Esteban. ¿Ok? Entonces la pregunta obligada es, ¿y nosotros podemos depender del Espíritu de la misma forma que Esteban dependía? No es que podemos, es que tenemos. Porque, claro, el Evangelio se puede predicar, dice Pablo, decía, algunos predican el Evangelio por contienda, o sea, para darle duro a los demás. Otros predican quizá por la contienda de la pelea teológica y toda esta tontería, pero otros predican a Cristo por vanagloria, o sea, por echárselas. No es la forma correcta, ni las razones correctas, pero como quiera, Cristo es predicado. Pero Esteban no lo estaba haciendo así. Esteban estaba predicando como se debe predicar el Evangelio. Que la palabra de verdad de Dios, el testimonio de que Cristo transforma y salva, se veía en Esteban. Si él hablaba de todo ese testimonio que él vio aquí, capítulo 7, ¿ok? Todo esto que él habló aquí estaba garantizado por la persona de él. Y al verlo a él, veían a Dios hablando. Por eso decía que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba como tal. Ese era Esteban. La pregunta, ¿podemos ser como Esteban? Claro que podemos ser.
Amén. Pero lo dice claramente, dice, era varón lleno de fe y del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, como también dice el verso 13, ese era uno de los requisitos. ¿Okay? Y tenía buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Literalmente la palabra griega buena fama. ¿Qué es buena fama? Bueno, las cosas se cogen de quien venga, ¿verdad? Como dice, es un buen refrán. Las cosas se cogen como de quien venga. De las personas entendidas y sabias y llenas de Dios, hablaban de que este varón era un varón de buen testimonio. ¿Okay? Y estoy seguro que muchos que no creían también decían que este era un varón de buen testimonio. Por eso es que dice el verso 10, no podían resistir. O sea, no había nadie que tuviera un argumento en contra de Esteban. Gloria a Dios. O sea, tenían que taparse la boca, porque nadie podía contradecir lo que Esteban estaba diciendo. Manito James. Sí, es interesante que el versículo número 3 que estaba leyendo habla sobre los requisitos para poder ser diácono, ¿verdad? Amén. Pero cuando Lucas habla en el versículo 5 allí mismo, Sí. de los 7 seleccionados y menciona a Esteban, obviamente todos debían ser llenos del Espíritu Santo, pero hace la salvedad de indicar que él era varón lleno de fe. Resalta Esteban, ¿verdad? Todos los demás, los otros Sí, 6 sí. yo presumo que también, ¿verdad? Pero cuando lo menciona él dice eso. Pero en forma especial diríamos, ¿verdad? Porque lo resalta, es muy cierto. Digo, no estaría preparando, ¿verdad? Para muy bien Para lo que iba la narrativa, pero podríamos pensar que cualquiera de ellos pudo haber sido, pero en la forma que Dios escogió a Esteban para este evento como tal, pues, habla específicamente de ese varón lleno del Espíritu Santo. Uno diría, qué pérdida, un varón así murió. Entonces esa sería una forma bien humana de verlo. Pérdida. Para él no fue pérdida, para él fue ganancia. Y para los que estaban allí viendo el testimonio, fue ganancia. Y para el evangelio que entonces fue dispersado por la persecución que se desató y se disparó ese día, pues fue ganancia. Pero escucharon el evangelio no para allá, fue ganancia. No había forma de que no fuera ganancia. Cuando el Señor está en el asunto haciendo las cosas son para bien y para bendición. Amén. Así que, si vamos a la otra porción, vamos a entender el otro pedazo. Pero miren, aquí vemos cuando lo estamos acusando. Aquí tenemos el embustero que contrataron, ¿verdad? Eventualmente para mentir contra Esteban. ¿Ok? Así que esto es lo mismo que hemos dicho. Personas que no debieran haberse revelado se revelaron. ¿Ok? Lo llevaron entonces a la Corte Suprema Judía del Sanedrín. El próximo verso, por si lo vaya a leer la hermanita Lorena. El 7, 44 al 55. Amén. 51, perdón. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Yo el ejemplo de la palabra. ¿Qué estaba haciendo Esteban aquí? Porque aquí era cuando estaba defendiéndose delante del Tribunal Supremo, del Sanedrín, ¿verdad? Esa defensa empezó temprana en el capítulo 7. ¿Okay? Él, el verso 2,
cuando le trajeron ante el concilio, ¿ok? ¿Verdad? Lo acusaron en el verso 13, capítulo 6. Este varón no deja de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, o sea, el templo, y contra la ley. Pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, ¿ves? Lo que había dicho Jesús, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y eso era embuste, porque el Señor no estaba diciendo nada de esas cosas, pero que lo dice en verso 12 y 13, y se pusieron testigos falsos que decían esto que acabamos de decir. ¿Okay? Igual que contra el Señor, empezaron un montón de embusteros también a decir cosas porque no encontraban nada de qué acusarle. Todo el capítulo 7 es la defensa de Esteban, o sea, la predicación de él ante el concilio. ¿Okay? Usted recuerda que cuando estuvimos en una serie hace un tiempo hablando de Cristo vino para que, primero para los judíos, ¿okay? Eso se ve evidente a través, especialmente en el libro de los Hechos, pero al pasar el tiempo el enfoque de la predicación del Evangelio fue a los gentiles, a los no judíos, y eso fue una transición. La transición ocurría cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, contra la palabra de Cristo Jesús. Es una de esas rebeliones. La parte anterior, cuando azotaron a los apóstoles, ¿verdad? También fue una rebelión. Y de ahí en adelante, cuando ya usted ve ya llegando entonces al capítulo 9, 10, Pedro, Cornelio, ya se está enviando a los judíos a predicarle a los gentiles, porque Dios estaba cumpliendo el deseo de los judíos. Los judíos no querían el Evangelio, pues no quieren ver hacer las cosas que el Señor quiere, pues Dios los entregó a una mente reprobada. Se cumple lo que dice el capítulo 1 de Romanos. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, se quisieron quedar en cuenta con Jehová, pero querían a Jehová, como quieren muchos hoy, quieren a Jehová sin Cristo, negando que Cristo mismo es Jehová, Dios mismo poderoso, hecho hombre, negándolo por completo. Se cumple. Entonces Dios entonces, si ustedes quieren estar en la ignorancia, pues ahí van. Y por eso los dejó de lado, y el Evangelio se abrió entonces para nosotros, ¿amén? Para los gentiles como tal. Esto es una de las transiciones que habíamos visto en aquella vez, que ya para el capítulo 8 ya veíamos que el énfasis era más bien a los gentiles como tal. Aún inclusive cuando Saulo primero empezó después a predicar el Evangelio convertido, él intentó otra vez con los judíos, iba siempre a la sinagoga de las ciudades, pero un día dijo, ya esto no se puede más nada, ustedes están blasfemando el nombre del Señor, ahora me iré a los gentiles, y para allá. Y de ahí en adelante, completamente la predicación era para los gentiles que sí tenían el corazón para creer al Evangelio. ¿Amén? Así que si vamos a esta historia, la historia del Antiguo Testamento estaba relatando Esteban, ¿okay? ¿Cuáles de ellas mencionó en la defensa del Sanedrín? Si vamos por ahí encima. Sí, y de hecho si usted va más para atrás dice, Abraham, Dios lo llamó, sal de tu tierra y de tu parentela. Esa es una. ¿Okay? Y después vino Isaac, ¿okay? Y después vino Jacob. Y los patriarcas vendieron a José para Egipto. Ahí está hablando de los patriarcas. ¿Usted cree que ellos no sabían eso? Ellos sabían eso, claro que sí. Y entonces vino la salvación a través de la preservación de ellos a través de la obra de José. ¿Ok? Salieron de allá y entonces vino y mandó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. ¿Ok? Y vino de allá para acá, pasando, cuando ya vamos, ¿verdad? Vemos que habla de la muerte de Moisés, cuando se le reveló también Cristo Jesús a Moisés y todo ello, ¿ok? Y por ahí siguieron, se reveló el pueblo cuando le fue dada la ley, dándole la ley en el Sinaí, el pueblo haciendo un becerro, ya vamos por el verso 40, ¿ok? Y entonces, empieza el tema de toda esa revelación, toda esa provisión de Dios y Dios cuidándolo y proveyendo para ustedes, ¿ve? Desde ese tiempo, ¿ok? Sin embargo, cuando
Empieza en el verso 41. Ustedes se dedicaron a hacer un becerro adorando muñecos en lugar de honrar al Señor. Dios se apartó de ustedes y los entregó para que rindiesen culto a cuanto muñeco o cuanta estrella hay. Y eso es lo que narra en el verso 42. Vuestros padres también tuvieron el tabernáculo del testimonio, o sea, el arca del pacto en el desierto, ¿ok? Como un testimonio de Dios. Después vino David, la llevó a Jerusalén. David quiso hacer un templo, una casa para poner el arca, pero Dios no se lo permitió, sino se lo permitió a Salomón, verso 47. Él está transicionando para ir a llegar al templo, que era lo más grande para los judíos. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, ¿ok? ¿Dónde ustedes me van a hacer casa? En el 51 es que entonces le mete el cantazo, el último verso que leyó Loriano. Duros de cerviz. ¿Qué es la cerviz? El pescuezo. Está aquí. ¿Cuál es el problema de ser duro de cerviz? ¿Qué tiene que ver eso? Exacto, porque es la ilustración del yugo. Los duros de cerviz, el buey cejero se trincaba y no se dejaba poner el yugo para dejarse controlar. Como que dice, ¿ah? Y sufre más. Exactamente. Duros de cerviz, tercos, incircuncisos de corazón, porque eran circuncidados en la carne, eso sí, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, ustedes también. Terrible eso. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice el verso 50. Entonces, mataron a los que anunciaran de antemano la venida del justo, o sea, de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, o sea, el mismo asesino, de era verdad. Imagínense eso. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Ahí fue que explotó la bomba. Él les mencionó en un tiempo breve cómo Dios había provisto para el pueblo, cómo ellos habían hecho de la vista larga, habían deshonrado al Señor. Y el último intento que hizo el Señor por traerlos a ellos a través de Cristo, ellos terminaron matando a Cristo como los ancestros de ellos habían matado a todos los profetas. Muchos de esos profetas fallecieron, los mataron por estar predicando y hablando en nombre del Señor. Lo mismo le hicieron a Cristo, ellos mismos, los protagonistas que estaban allí ese día. Así que ese fue el testimonio de Esteban para esta gente. ¿Okay? ¿Y cómo revela la forma que Esteban usó la escritura que él conocía? ¿Verdad? ¿Cómo vemos la forma en que Esteban usó la escritura, verdad? Y cómo él interpretaba la escritura. Hermano James. Un contraste primero, ¿verdad? Entre él y aquellos a quienes él estaba hablando. Claro. Los fariseos, los escribas, mayormente veían la escritura desde una perspectiva académica. Sí. Que mientras más ellos podían hacer referencia a ella, más demostraba la grandeza de ellos, de su conocimiento, de su pericia, ¿verdad? En el tema. Pero Esteban utilizaba la palabra como algo vivo, Exacto, ¿verdad? Como algo orgánico, que realmente tenía impacto sobre su vida y sobre la vida de todos los que estaban alrededor, que realmente era el propósito de Dios para con la palabra. claro, exactamente. Y como bien tú dices, muchos de los que escuchaban sabían la misma palabra, ¿verdad? Y la misma historia, pero ellos estaban viendo desde una perspectiva diferente. Posiblemente de la perspectiva del lado de que ellos se lo merecían todo, porque ellos se consideraban que eran los verdaderos hijos de Dios. Ese era el contraste también. Los judíos que estaban escuchando oyeron a Esteban citando las mismas porciones bíblicas e historias bíblicas que ellos conocían. Esteban las veía desde el marco de referencia de Cristo Jesús, que todo ello iba para llevarlo a Cristo. Pero los judíos lo veían de forma diferente.
Por eso es que hay muchas personas que pueden venir a la palabra y te dicen, pero ¿cómo es posible que hay gente que tiene una fe tan disparatada y una fe tan errónea, creyendo lo que no es, y citan la Biblia en las mismas porciones que nosotros la citamos? ¿Cómo usted cree que es posible eso? Exacto. Porque para entender la palabra, y no es que aquí hayan cosas incomprensibles, es que para poder entender el propósito de la Escritura y que la Escritura se haga viva y eficaz, es a través del poder del Espíritu Santo. Esteban le predicó esa palabra viva y eficaz, como dice el hermano Jen, viva a través del poder del Espíritu Santo. Por eso no es que ellos no. Dice que todo eso yo lo he escuchado, todo eso yo lo sé y lo veo diferente, pero ahora como él me lo está explicando, yo sé que es verdad y es como él dice, pero a mí no me da la gana. Ese era el problema que ellos tenían. Y muchas personas no les da la gana por su orgullo, porque tú sabes lo que es yo vivir mi vida judío, toda la vida, con todas mis tradiciones y mis cosas, y ahora de decir que yo estaba equivocado. Eso no puede suceder. Miles y millones de gente que creen como yo no pueden estar equivocados. La realidad es que sí pueden estar equivocados. Eso fue lo que estaba sucediendo. Ese día le estaban dando la oportunidad a todos ellos allí. Imagínate cuán grande hubiera sido que todos ellos hubieran creído. El Sanedrín se convirtió a Cristo ese día. Eso pudo haber sido, muchas personas pensarían, eso hubiera sido tremendo. Eso hubiera sido espectacular para el Evangelio. Pero el Señor tenía otro plan. Amén. El Señor tenía otro plan. Porque en el corazón de ellos estaba ya decidido el no creer. Eso lo vemos evidente, los que no creyeron. Ante esa predicación tan clara, gobernada por el Espíritu Santo, ¿cómo es que alguien no se convertía en Cristo? Que no confesaba que lo que se le estaba diciendo era verdad. Era porque ya no quería. Como dice Pedro. No es peor el ciego que el que no quiere ver, como el Señor mismo lo había declarado en un entonces. ¿Ok? Entonces, ¿qué usted cree del ejemplo y de la forma aguerrida que predicó Esteban ante el Sanedrín? ¿Cómo debería moldear nuestra manera de predicar el Evangelio la acusación de Esteban contra el Sanedrín? Lo que le dijo Esteban a esta gente. Ante todas las cosas yo veo que hay que decir la verdad. O sea, como digo, ahí no había, tú sabes lo que es dorar la píldora o endulzar la pastilla, endulzar la píldora. Aquí no había ningún endulzamiento. Él se lo dijo claramente. ¿Ven? No los estaba ofendiendo, le estaba diciendo la verdad, pero la verdad era ofensiva en ese momento, porque le estaba diciendo lo que ellos mismos habían hecho con Cristo Jesús. Pero las cosas de la palabra del Señor hay que decirlas claras. Yo le garantizo, si usted dice las cosas del Evangelio claras, te va a caer mal. Pues, como Esteban cayó mal, a lo mejor ustedes no lo van a hacer lo que hicieron a Esteban, pero te va a caer mal garantizado. Y el Señor usa eso para proclamar su palabra claramente, para llevar a la gente a un momento claro donde ellos tienen que decidir qué van a hacer con Cristo Jesús. Como cantamos, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con Cristo? No puede ser neutral. ¿Sí? Porque pronto tendrán que decirte conmigo qué va a hacer Él. Ante Cristo no se puede ser neutral. Todo el mundo tiene que tomar una decisión. ¿Ven? Una vez una persona dijo, predicar el Evangelio en el poder de Dios y que las personas lo entiendan, porque lo van a entender, tú le estás dando al que no acepta una sentencia de muerte y al que acepta una garantía de vida. Y es verdad, que es así, es palabra de vida o muerte. Creer en Cristo o no creer es vida o muerte, literalmente, porque esto no es para entretenerse, es que esta es la verdad de Dios. Así que usted es portador, ¿verdad?, de una citación, como cuando alguien le da un emplazamiento. Lo estamos emplazando aquí. Usted sabe contar, yo have been, no me acuerdo en inglés como le dicen, cuando le llevan una citación, a veces la persona, yo no la quiero, yo no la recibo. O sea,
un somos o algo así. Nadie dice, pero si usted le llaman algo y usted lo agarró, o cuando a veces llegan al correo, carta certificada, usted tiene que firmar. Y usted dice, pero déjame verla, a ver de quién es antes de firmarla. No, usted firme y después se la da. Pues, así no, déjame ver primero de quién es. No vaya a ser una citación de algo, ¿verdad? Digo yo, hablando en el sentido de aquel que tiene, el que no tiene hecha no tiene sospecha, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el mundo la gente es así. Pero cuando alguien le predica el evangelio a uno claramente, le está diciendo, te estoy citando para la muerte o la vida. Y aquí está y tu decisión está pendiente. Eso es lo que es predicar el evangelio. Lo que hizo Esteban ese día, allí. Amén. Así que Esteban se defendió ante ellos, mira cómo estaban, mira cómo estaban, como quien dice, no puedo, tratando de ilustrar, no puedo contradecir nada de lo que está diciendo este varón, ¿ok? Ante toda la historia que él le reseñó allí en unos pocos minutos, que no tenían forma de contrarrestar, ¿verdad?, las palabras de gracia que salían de su boca. Amén. Entonces se enfurecieron contra él. En lugar de haber decidido creer la palabra contundente que escucharon de parte de Dios por la boca de ellos, entonces se enojaron. ¿Ok? Y Esteban diciendo que ellos habían tratado a Cristo de la misma forma que los padres de ellos habían tratado a los otros ancestros, y ellos volvieron a tratar a Esteban de la misma forma que habían tratado a Cristo Jesús. Amén. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿verdad? En los próximos versos que vamos a leer. Hermanito James, del 54 al 60, gloria a Dios. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gracias, maestro James. Amén. Oyeron esta predicación y se enfurecieron en su corazón. Dice que crujían los dientes, o sea, era como que un odio. No sé, yo nunca he visto a alguien como volviéndose loco, que haya que pegarle un manguerazo o algo para que se tranquilice, pero esta gente se volvieron locos ese día allí. Locos, enfurecidos. Dice, pero Esteban estaba tranquilo, dice, lleno del Espíritu Santo, poniendo los ojos en el cielo. ¿Ok? Dice que él veía, ¿verdad?, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso es lo que vimos en esta ilustración que está aquí. Él mirando hacia el cielo y los otros allí estaban todos ellos como si estuvieran poseídos por el maligno. Yo no dudo, ¿verdad?, que esa fuera la situación de alguno de ellos también. Imagínense, ellos que habían cruzado de hablar la palabra blasfema, entonces cuando él dice que ahora veía que vio allá a Dios en su trono y al lado de él estaba Jesús, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, ellos se volvieron locos. Y entonces empezaron a gritar y se tapaban los oídos porque ellos no iban a contaminarse con esas palabras que estaba hablando Esteban. ¿Okay? Y dice que le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Y la ropa, ese acto de sacar la ropa y ponerla o dársela a alguien que la tenga, lo que representaba era que él era el que estaba a cargo de la ejecución, el que ejecutaba, ¿okay?, era el que se dedicaba y
se le entregaban las pertenencias de la persona. ¿Okay? Por eso pusieron la ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo posiblemente era uno de esos que estaba ahí, peleando y chillando y protestando contra Esteban. ¿Okay? Y Saulo, al ser un líder entre estos judíos, pues a él fue que obviamente le citaron la autoridad y le dieron la ropa de Esteban. La palabra dice, te dirá, ¿y por qué menciona a Saulo ahí? Porque más adelante Saulo va a ser objeto de la misericordia de Dios. Mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El apedreamiento era una forma de ejecución que se usaba según la ley de Moisés. Se usaba contra aquellas personas que habían blasfemado, desobedecido. Acán y su familia, allá en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Josué, que fueron apedreados. Y era a peñonazo limpio hasta que morían. Y le seguían tirando peñones hasta que quedaban tapados. De una forma bien terrible. Así ejecutaban a aquellos que eran ladrones, violadores, prostitutas. Por eso era que querían aquella que le llevaron al Señor en el Evangelio de Juan. Le llevaron a esta mujer sorprendida en adulterio y ya tenían las piedras para tirarse. ¿Okay? Entonces, en una ocasión apedrearían a Pablo también y lo dejaron por muerto, pero el Señor lo levantó de nuevo. Amén. En este caso, así mismo hicieron con Esteban. ¿Okay? Lo apedrearon hasta que murió. Y mientras, en lugar de él maldecir, dice que él simplemente no le tomó. Pero orar al Señor que no le tomara en cuenta este pecado. El Señor sí lo va a tomar en cuenta como quiera, pero esto ilustra lo que está en su corazón. No hay forma que el Señor no tome en cuenta el pecado, porque el pecado ocurre, ¿entiendes? Pero esto ilustra la actitud del corazón. Y por eso dijimos hace un rato, igual que la de Cristo Jesús, cuando Él pidió a esos malhechores que estaban allí en su crucifixión, que no le tomara en cuenta este pecado. Así que, de esta forma fue que Esteban dio su vida, ¿verdad? Dice, en la narración anterior había dicho que era el primer mártir en el video. El mártir es aquel que padece o muere por una causa. En este caso fue el primer creyente que dio su vida por ser creyente, por predicar el Evangelio. Después de él seguirían muchos más. También, a lo largo del tiempo de la iglesia, ha habido grandes persecuciones, más allá de la narrativa bíblica, donde a través de esas persecuciones el Señor se ha glorificado. Narramos la Inquisición, pero en muchas otras ocasiones así sucede. ¿Por qué reaccionaron con tal violencia contra Esteban? ¿Ah? Su corazón estaba endurecido. Estaba endurecido. Se enfurecían en sus corazones porque Él los acusó a ellos de haber matado a Jesús y a sus padres, o sea, a sus ancestros, de haber matado a los profetas. Y era verdad. El mismo Jesús le decía eso mismo. O sea, ustedes y ante Jerusalén, la mente de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que son enviados a ti. Y eso sucedió un montón de veces. ¿Okay? El propósito de la visión de Esteban sobre Jesús parado junto al trono de Dios. ¿Para qué Esteban le narraría lo que estaba viendo? Fue peor. ¿Ah? Para ellos. ¿Para qué? Fue peor, ¿cierto? Fue peor, le estuvo más malo. ¿Y lo hizo para qué? Mal. ¿Para que se encendiera más o para qué? ¿Cuál sería el propósito real, verdad? Esa fue la reacción de ellos. La reacción. Pero ilustra la realidad de lo que estaba pasando. La realidad de todo era que ellos esperarían, si alguno de estos mequetrefes tuviera esa misma visión, ver
a Jehová en su trono, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero él les dijo, Jehová no habita en ese templo. Y él ver a Jehová allá arriba, con Cristo al lado, le está clarificando y confirmando la realidad de lo que decía la historia y el evangelio que él estaba predicando. Amén. Pero también eso nos confirma que ni así creyeron tampoco. Que ni así creían, exactamente. Exactamente. Así que vemos que Pueden ver, bueno, vieron a Jesús y no creyeron. exacto, ante la pregunta, ¿será posible resistir al evangelio? Sí. Claro que sí. ¿Será posible que ante toda la verdad y toda la claridad del evangelio alguien diga que no quiero porque decidí no creer? Sí, también. Es terrible la decisión, pero sí, como ellos la cuenta tomaron, así hay muchos que la toman hoy. ¿Ok? Se cansaron de escucharlo y lo sacaron y lo apedrearon. ¿Ok? Así que de igual forma que así fue conducido el Cordero de Dios, el Señor, también Esteban se arrodilló, se humilló, mientras los hombres le empezaban a tirar de piedras, rocas, como claramente dice aquí. ¿Ok? Esteban fue humilde y fiel al mensaje del Evangelio, a la palabra y en obra. Y Dios fue el que se glorificó allí. Amén. Dios se glorificó en esa escena tan triste que vemos ahí. Dios se glorificó, ¿por qué? Porque se proclamó el Evangelio, se proclamó la palabra de Dios, y después de ahí se desataría una dispersión terrible. Dice, en aquel día, dice el verso 1, capítulo 8, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. La cosa se veía difícil, porque dice, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Okay? Y antes de seguir, ¿verdad?, con la conversión de Saulo, hay un paréntesis de la narrativa acerca de la obra de Felipe en Samaria. ¿Okay? Esa porción que la que vamos a estar viendo la semana que viene. Felipe y el eunuco. Se lo vamos a estar viendo la semana que viene, Dios mediante. Así es, que mientras Esteban moría, veía la visión de Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Así que Esteban predicó a Cristo porque vivió para Cristo Jesús. Amén. Y eso debe ser, ¿verdad?, lo mismo para nosotros hoy en este día, especialmente en esta época tan confusa que a nosotros nos ha tocado vivir, donde se le llama Cristo a lo que no es Cristo y viceversa. Amén. Y todo el mundo es cristiano. Y todo el mundo es cristiano. Entonces tú vas a hablar de eso y las personas pues, pero que él hace tal cosa y dice que es cristiano. Entonces Sí, pues, el como problema. que no hay esa Ese es el problema. integridad de esos tiempos. Son personas que no están dando testimonio porque no son creyentes, se cantan Es creyentes. que van a la iglesia, es que Exacto. van a la iglesia. Porque en aquellos tiempos a la iglesia iban solamente los creyentes, con uno que otra excepción. Hoy día, en cualquier lugar se pueden congregar miles y miles de personas. Eso no necesariamente quiere decir que son de Cristo Jesús. Porque hoy en día no le cuesta nada a nadie congregarse. En aquellos tiempos sí, especialmente después. Yo estoy seguro que los que se congregaban, el número de los que se congregaban cuando empezó a ser perseguida la iglesia, estoy seguro que bajó. Dicen, yo no voy a meter ahora con esa gente, me están buscando para matarlo. Yo me quedo en mi casa. Los que no eran nada, como uno dice, se quedaban. Pero los que eran de Cristo dicen, ahora es que vamos con Cristo Jesús, porque confiamos que Él nos va a proteger y vamos para adelante y vamos a predicar a Cristo Jesús. Y se tuvieron que ir, se tuvieron que mudar. Pero no se mudaron, se quedaron callados, no, cuando se mudaron empezaron a predicar el Evangelio. Porque entonces Saulo salió a perseguir creyentes a Damasco. Porque ya se habían ido para Damasco y seguían por allí para arriba, donde quiera que iban, y se llegaron los de esta gente, los del camino, que le decían, así era que le decían, los del camino se fueron, están en Damasco, y para allá iba Saulo. Y donde quiera que él iba, pretendía perseguir a los creyentes se estaban regando ya por todo el mundo, cumpliendo lo que decía el Señor. Amén.
Hasta aquí, hermanos, la narrativa de hoy de la palabra. La semana que viene estamos en Hechos capítulo 8, la expansión del Evangelio. Ya vamos para el segundo paso. Seré testigo en Judea, como vimos hoy, en Samaria. Vamos a ver la narrativa en Samaria. Y después, hasta lo último de la tierra. Entonces ahí vamos a entrar entonces en un compendio de la obra de Pablo, en lugares remotos. ¿Ok? Eso va a ser la semana que viene. Amén. Así que repase el capítulo 8 para la gloria de Dios. Amén, hermano. Preguntas, dudas, comentarios. Amén. Pero la semana que viene continuamos, amén, con esta historia. O sea, la pierda. En el nombre de Jesús. Pero vamos a estar de pie, hermano. Recuerden que el jueves estamos aquí. Este servidor va a dirigir el culto de oración también. No se lo pierda. Y recuerden que el sábado, este sábado, como diría, a las 10 de la mañana, las damas se reúnen aquí. No se lo pierda. Estoy hablando de las damas, obviamente, los varones, pues no. Invité a Felita y a Janet. Qué bueno. Gloria a Dios. Amén. Ya estaban así. Amén. Qué Que bueno. vengan todas las damas para acá, gloria a Dios. Amén. Y el domingo estamos de vuelta aquí, por la gracia de Dios. Amén. Confiando en Él. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos has dado de habernos podido congregar y haber podido escudriñar tu palabra, Padre. Gracias por ella, gracias por tus bendiciones. Te pedimos que ahora ella sea atesorada en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser testigos reales, verdaderos, Señor, factuales, Señor, de tu palabra, de tu salvación de nuestras vidas, y que seamos empoderados siempre, Señor, del Espíritu Santo, siendo obedientes, Señor, a sus preceptos, a sus consejos y al consejo de la palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fiel de esa forma, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Te pedimos que ahora bendigas, Padre Santo, a los que ya están haciendo unos achaques. Te bendigas también ahora que vamos a salir de este lugar, que nos lleves bien a nuestras casas y que podamos descansar, Padre, para el día de mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos. Les veo el jueves, Dios mediante.